Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la crisis en las instituciones. Las constantes crisis políticas han venido a menos en la credibilidad de las instituciones de nuestro país. Y sobre esto, la Universidad de Piura, a través del Centro de Investigación de Opinión Pública, ha realizado un estudio de opinión a los universitarios de nuestro país para ver qué es lo que piensan. También en este estudio está contemplado cómo se autoperciben, si son de centro, de derecha, de izquierda, la fuga de talentos, cómo debería ser el próximo presidente de nuestro país, si debería ser considerada la ideología o no, entre muchas cosas. Un estudio muy interesante y para eso ya estamos con Fernando Guamán, del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Piura, con quien ya estamos conectados vía Zoom. ¿Cómo está? Mayra, ¿cómo estás? Encantado de estar en tu programa y por supuesto, con el interés de comentar los resultados que has presentado a tu audiencia. ¿Qué es lo más importante que usted rescata de esos resultados del estudio de opinión a los universitarios, al futuro de nuestro país, finalmente? Sí, es un estudio que, como bien señalas, tiene importancia porque se trata de una evaluación a nivel nacional. Hemos cubierto a las universidades tanto del norte, del centro, del sur, costa, sierra y selva, y vemos un panorama bastante interesante respecto a lo que podría ser esta satisfacción de las instituciones públicas en este universo de universitarios, ¿no? Dentro de los datos más destacables, creo que tenemos que situarnos en distintos bloques. Yo creo que el primer bloque, que tiene que ver con la satisfacción del sistema democrático en general, ¿no? Y del modelo económico, creo que vemos todavía cierta luz de esperanza. Si bien es cierto, el público universitario no está satisfecho con la conducta de las autoridades y con el comportamiento institucional de los poderes del Estado, también vemos que no se trata de un público que desconozca la naturaleza de la finalidad institucional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a nivel de partidos políticos, que aunque creen que son instituciones que no se preocupan por el bien común, al mismo tiempo no consideran que los partidos políticos deban desaparecer, sino que consideran que tenemos que mejorar el partido político. Algo similar pasa con el modelo económico. Los universitarios del Perú ven deficiencias en el modelo económico. De hecho, consideran que en los próximos años no es seguro que económicamente mejoremos, sino todo lo contrario. Sin embargo, sí hay una credibilidad importante en la empresa privada y consideran que tienen que hacerse algunas mejoras, pero bajo ninguna circunstancia creen que el modelo económico tenga que cambiar radicalmente, ¿no? Esto de alguna manera, nos sitúa en un escenario bastante esperanzador, porque las deficiencias del sistema, si bien es cierto, son deficiencias graves que hacen que exista cierto pesimismo ciudadano, que también lo podemos comprobar en otras evaluaciones de esta naturaleza, encontramos que junto a ese pesimismo, la solución pasa por una reestructuración a nivel funcional, más no hay un rechazo a la naturaleza institucional. Creo que eso es una de las conclusiones importantes, porque creo que ese escenario toca atender si es que es viable o no nuestra democracia, si es que es viable o no atender a mejorar nuestro marco institucional. A nivel de los datos que tú has mencionado, me parece importante señalar que efectivamente existe una gran tendencia de los universitarios del país, de aquellos que tienen la posibilidad de salir de ¿no? Entonces, esto arroja porcentajes por encima del 90%. El 93% de los universitarios del Perú, si pudieran, se van del país, ¿no? Y esto responde fundamentalmente a ese pesimismo funcional de nuestra crisis política en los últimos años, ¿no? También es interesante, por ejemplo, encontrar en los resultados que el 60% de los universitarios desarrollaría, cuando acabe su carrera, su trabajo en Lima, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad todavía que tiene el problema del centralismo y que tenemos datos que tienen que llevar a las autoridades a pensar efectivamente qué vamos a hacer para que desde las provincias se generen expectativas de desarrollo con igualdad de oportunidades en todo sentido, ¿no? Y de lo último que mencionaste respecto al perfil político, que creo que esto sí a nivel, digamos, noticioso, periodístico, es sumamente relevante. Los universitarios del Perú no están, digamos, vinculados o se sienten identificados con las ideologías de derecha, centro o izquierda, ¿no? Si uno revisa los resultados, solo el 3% de las universidades se considera de izquierda y el 14% se considera de derecha. La gran mayoría no se identifica con ninguna de estas ideologías y por ninguno de estos, digamos, ejes políticos, y estarían en realidad dispuestos a votar por propuestas pragmáticas, ¿no? Eso también es un
mensaje interesante para los líderes políticos en la próxima campaña electoral que ya se nos viene, donde nos enfrentamos a dos grandes posibilidades, una negativa y una positiva. La negativa es que efectivamente tengamos la posibilidad de que los discursos populistas puedan calar en el espacio público, pero también la positiva sabiendo que como hay desafección política, la ciudadanía lo que espera son nuevos liderazgos técnicos, pero sobre todo liderazgos éticos, ¿no? Entonces, creo que se trata de un estudio que tiene efectivamente el diagnóstico de la tendencia que vemos en otras mediciones de opinión pública, pero al mismo tiempo nos arroja datos que nos habla de una esperanza respecto a la posibilidad de trabajar en esa recuperación institucional. Claro, que tantas faltas nos hace, ¿no, doctor Guamán? Y aquí en los datos generales yo veo que el universo de estudiantes encuestados son de 1.203.474 estudiantes, 20% de la universidad pública y 80% de la privada. Y me quedo aquí en el segundo gráfico, que tiene que ver con la percepción del equilibrio de poderes. El 46% piensa que en el Perú hay equilibrio de poderes solo en algunas circunstancias. Ojo, después el 40% piensa que en el Perú no hay equilibrio de poderes, el 6% en el Perú hay equilibrio y solo un 8% no sabe, no opina. Eso también es importante para tener claro cómo están operando actualmente las instituciones públicas, el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial. Efectivamente, y junto a ese dato, hay un dato también relevante, donde hay un porcentaje bastante alto de los universitarios del Perú que creen que en el manejo de la justicia existe sesgo político o ideológico por parte de los administradores de justicia, ¿no? Entonces, ¿esto a qué reflexión nos lleva? En el cuadro que has comentado, tiene una contraparte que es cómo los universitarios conceptualizan el equilibrio de poderes, ¿no? ¿Por qué se hizo la pregunta sobre la valoración y luego la pregunta sobre la conceptualización? Por una razón fundamental, que hay que distinguir cuál es la sensación del funcionamiento de las instituciones y por otro lado saber si es que los universitarios entienden el sentido de las instituciones, ¿no? Y efectivamente el porcentaje que nos has comentado tiene que ver con una, si quieres, percepción negativa respecto a este principio democrático. Los universitarios del Perú creen que se está fallando en el equilibrio de poderes y creo que esto nos da, por supuesto, un dato para poder comentar respecto a la coyuntura política que vivimos en los últimos meses y años. Y al mismo tiempo, los universitarios sí entienden en su mayoría qué es equilibrio de poderes. Claro. O sea, son muy pocos los porcentajes que crean que tenga que existir un poder por encima del otro. Son muy pocos el porcentaje de universitarios que cree que la opinión pública tiene que estar por encima del equilibrio de poderes. Lo que vemos es que se trata de un público que entiende que tiene que haber un comportamiento dentro de los ámbitos funcionales de cada poder del Estado. Esto es que el Ejecutivo se dedique a fundamentalmente organizar, ¿no?, el desempeño del Estado y que el Legislativo se dedique a fiscalizar y legislar y el Judicial a administrar justicia, pero no, digamos, ven con buenos ojos y de hecho identifican cuando ese equilibrio se rompe y hay abuso de un poder sobre otro. No creo que es un llamado también de atención al comportamiento estructural de las autoridades en un contexto en el cual efectivamente podemos ver que cuando el Ejecutivo no tiene un peso específico en el Legislativo, pues este desequilibrio que podemos, digamos, analizar desde el espacio público también se concreta en la percepción ciudadana de un universo importante como son los universitarios de todo el país. Claro, y también es otro jalón de orejas a las autoridades actuales, porque aquí hay una valoración histórica de la clase política. El siguiente gráfico habla de respecto a la clase política de nuestro país. ¿Usted considera que en los últimos 20 años ha empeorado? El 55% piensa que ha empeorado. 25% dice que se mantiene igual, 12% ha mejorado y 8% me es indiferente. Entonces, para que tengas un grueso 55% que ha empeorado, es porque ya no se está creyendo en los políticos actuales y esta situación debe mejorar tal como usted lo mencionó al inicio de la entrevista. Hay una reflexión de fondo respecto a este porcentaje, son porcentajes que has mencionado. En los últimos años, desde el año 2000, la sociedad peruana ha asistido a un discurso, que es el discurso de la recuperación institucional. O sea, cuando los Vladivideos se hacen públicos y la renuncia de Fujimori se da y empezamos, si quieres, un hito, digamos, histórico nuevo,
a partir de Toledo, luego con García, luego con Humala, hemos tenido el discurso de la recuperación institucional, ¿no? Entonces, esa recuperación institucional no solamente no se ha visto en la opinión pública, sino que tampoco hay una valoración positiva del comportamiento de las autoridades, ¿no? Evidentemente por los casos de corrupción que todos conocemos, pero también tenemos que reflexionar sobre cómo se ha tratado la estructura institucional en los últimos años. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue el cierre del Congreso. Se habló de que, bueno, el Congreso se cierra y por lo tanto había un respaldo ciudadano, esto es en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, y la sociedad pensaba que ahora, pues, con un resetear digamos, la máquina legislativa íbamos a tener un escenario mucho más favorable, y ese mismo Congreso fue el que terminó vacando al presidente Vizcarra, y decíamos que ese Congreso no era, digamos, en niveles de desaprobación tan igual o peor que lo anterior, y lo mismo pasa con el que sigue. Quiero decir, cada vez que y esta es una reflexión, sí, me parece que da para el debate académico y el debate periodístico, cada vez que hemos atacado a las instituciones desde su funcionamiento y desde su comportamiento estructural, con el aval de la opinión pública, en el largo plazo no ha habido una mejoría. Y esto, aunque puede quizás sonar muy académico, muy impopular, en la democracia, cada vez que se afecta el sistema institucional, termina también afectándose la percepción ciudadana de cómo se comporta ese sistema institucional finalmente en la vida de las personas, ¿no? De allí que, Mayra, la recuperación del sistema institucional sea un imperativo que nos tiene que llevar a entender que cuando hablamos de institucionalidad democrática, no estamos hablando de unas estructuras legales para que unos manden y otros obedezcan, sino que estamos hablando fundamentalmente de aquellos principios de convivencia que hacen posible que una sociedad pueda desarrollarse con libertad, con justicia y en un marco de convivencia pacífica, ¿no? Entonces creo que hay un reto ahí desde la academia, los políticos, los medios de comunicación, por atender justamente a explicar a la ciudadanía qué sentido tiene que las instituciones funcionen dentro de las finalidades que el sistema democrático les ha dado, ¿no? Las personas que me escuchan dirán, bueno, es una visión académica, teórica, que no tiene que ver con los problemas reales, pero lo cierto es que sí tiene que ver con los problemas reales, porque cuando se sanciona a una autoridad, cuando se sanciona a un político, justamente se sanciona porque no hay cumplimiento de la finalidad institucional, y es justamente ese parámetro el que nos tiene que llevar justamente a entender que lo que ocurre en el mundo público tiene una afectación en nuestras vidas privadas. Claro, y las personas empiezan a perder el respeto por las instituciones por esta clase de normas que vemos y que nos llevan al retroceso. Por ejemplo, si hubiera respeto hacia las instituciones, a la autonomía de las instituciones me refiero, no tendríamos normas que se ven en el Congreso atentando contra los principales estatutos, por ejemplo, contra la SUNEDU, como lo hemos visto, las retroreformas. También lo hemos visto en otros temas que finalmente la ciudadanía ha respondido, y en este caso los universitarios, con una nota bastante desaprobatoria para las instituciones que no están cumpliendo con su labor, porque no se sienten identificados con sus intereses. Efectivamente. Respecto al tema de la SUNEDO y otros temas que han formado parte de la polémica y la discusión en la opinión pública, yo creo que somos una sociedad que no abandona el aura de la polarización. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, la polarización se inicia cuando la historia se encuentra sin grises. Esto es, o todo es bueno o todo es malo, ¿no? Y yo creo que en los últimos años hemos asistido a la necesidad de mejorar la calidad educativa y, por otro lado, a la necesidad también de respetar la naturaleza, digamos, de la autonomía universitaria, ¿no? Y hemos tenido, digamos, discursos que han sido o solamente del lado de la autonomía universitaria o solamente del lado de la fiscalización. Y cuando tenemos un enfrentamiento sin grises, donde no entendemos que es necesario fiscalizar para que la calidad educativa pueda darnos unos mejores ciudadanos y mejores profesionales, y por lo tanto el crecimiento de este país sea viable. Y por otro lado tenemos que entender que la universidad es un centro de búsqueda de la verdad y de formación profesional, que implica justamente que las mismas universidades puedan ser manifestación de la pluralidad de la investigación dentro de un país. Cuando hemos entendido esto y estamos de un lado u otro, justamente tenemos este escenario en el cual los operadores, digamos, de la administración pública terminan siendo también parte de ese escenario polarizante, y por lo tanto la conclusión siempre termina siendo nefasta, ¿no? O sea, no podemos tener universidades que vayan de por libre, ¿no? Con su libre albedrío, y tampoco podemos tener, digamos, un control completamente
digamos, absoluto de lo que implica la vida universitaria. Yo te hablo desde alguien que forma parte de la universidad como institución y por lo tanto soy un defensor de que la calidad tiene que ser justamente uno de los elementos de la SUNEDO, ¿no? O sea, grados académicos, que se fomente la investigación, que no podamos tener, digamos, vacío respecto a la promoción de la investigación. Eso la SUNEDO ha hecho cosas buenísimas, ¿no? Y creo que todas estas, digamos, reformas que tú has mencionado tienen poca aceptación justamente en la opinión pública porque ese ámbito, ¿no? de querer que haya mejores profesionales en el futuro es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Pero también aquí hay que ver cómo es que, digamos, las fuerzas políticas están equilibradas. Nosotros vemos que tenemos un desequilibrio bastante estructural cuando hay un ejecutivo que no tiene bancada, ¿no? O sea, esto es bastante coyuntural en nuestro caso, ¿no? Por la historia política reciente, ¿no? Y es lógico, cuando un ejecutivo no tiene bancada, pues tiene muy poca cintura política para poderse oponer a las reformas del Parlamento, ¿no? Y esto, de alguna manera, nos habla de la posibilidad de que el 2026 efectivamente sean unas elecciones muy importantes porque implica un reseteo en ese equilibrio de poderes que, tal y como lo has mencionado, no está siendo, digamos, visto por los universitarios del país. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor Guamán, sobre la reflexión de este estudio de opinión a los universitarios? Sí, yo lo que creo que te invito a ti y a los amigos de Perú 21 y a la comunidad periodística en general. Nosotros como Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura hemos hecho este estudio y lo que hemos hecho es ponerlo a disposición totalmente de los medios de comunicación, de los líderes políticos, líderes sociales, pero creo que son datos importantes para empezar justamente, no solamente el comentario de los porcentajes, sino hacer una reflexión profunda de cuáles son los caminos para la recuperación institucional. Y esto no solamente implica una, digamos, actitud positiva por parte de la clase política, sino que tenemos que empezar a decirle a la ciudadanía que la institucionalidad democrática tiene que ver con nuestra propia convivencia, ¿no? Y cuando entendemos que somos institucionales, cuando se respetan los derechos laborales, que somos institucionales cuando frente al poder legítimo toca obedecer, pero también cuando el poder es ilegítimo o abusivo toca desobedecer. O sea, cuando enseñemos, digamos, estos temas en la escuela, en la universidad, en todo el contexto en el cual desarrollamos nuestra vida, creo que empezaremos a construir, ¿no? esa recuperación institucional que tanta falta nos hace para nuestra vida democrática. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Guamán, por estar con nosotros, explicándonos un poco de qué se trata este estudio de opinión a los universitarios del país. Son más de 1 millón, no me acuerdo en esos momentos el número exacto, pero los resultados son bastante reveladores. Muchas gracias. Mayra, encantado y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Hasta otra oportunidad. Bien, era entonces Fernando Guamán, catedrático de la Universidad de Piura. Él es parte del Centro de Investigación de Opinión Pública y ha encabezado este estudio de opinión a más de 1 millón de universitarios a nivel nacional, donde los resultados ya lo hemos explicado. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.